Lucía despertó aquella mañana con la sensación inquietante de que algo era distinto, como si el aire pesara más o el silencio guardara un secreto demasiado grande para ser ignorado. Se vistió rápidamente, recogió su mochila y bajó las escaleras de su casa esperando escuchar la voz familiar de su madre en la cocina, el sonido del café sirviéndose, el golpecito de la cuchara contra la taza. Sin embargo, lo único que encontró fue una mujer de espaldas, moviéndose con la naturalidad de siempre, pero sin voltear siquiera cuando Lucía entró. «Buenos días, mamá», dijo ella, esperando la respuesta de rutina. El silencio se prolongó. La mujer continuó en lo suyo, como si no hubiera oído nada. Lucía, confundida, se acercó un poco más, pero la reacción fue exactamente la misma, ninguna. Su madre pasó a su lado, rozándola apenas, sin mirarla, sin mostrar la más mínima señal de reconocimiento. Como si fuera una desconocida más. Al principio, Lucía creyó que era una especie de broma o un malentendido. Pero cuando intentó parar a su madre y ésta simplemente la esquivó sin mirarla, un escalofrío le recorrió la espalda. Algo estaba mal, muy mal. Aún así, decidió no entrar en pánico. Debe ser un mal día, pensó. Tal vez está distraída. Pero esa explicación dejó de servirle apenas llegó a la escuela. La portera no la saludó como siempre, sus compañeros la ignoraron por completo, y su amiga Ana pasó a su lado sin ofrecerle siquiera la sonrisa habitual. Cuando Lucía llamó su nombre, Ana apenas reaccionó, miró alrededor confundida, como si hubiera escuchado un murmullo, pero sin mirarla directamente. El golpe final llegó cuando entró al aula. Su profesor favorito, el señor Herrera, hacía el pase de lista. Lucía se apresuró a tomar asiento, sintiendo una esperanza absurda de escuchar su nombre. Pero no ocurrió. El maestro mencionó nombres uno por uno, incluso de estudiantes que faltaban desde hacía semanas. Cuando llegó a la L, Lucía se enderezó en su silla, preparándose para responder con el tradicional presente. Pero el nombre nunca fue pronunciado. No hubo Lucía. No hubo apellido. No hubo nada. «Profesor», exclamó ella, levantando la mano. Pero nadie reaccionó. No hubo giro de rostros, ni cejas levantadas, ni siquiera una mirada confundida. Era como gritar al vacío, como si estuviera detrás de un cristal invisible. Sus palabras no parecían alcanzar a nadie. Desesperada, salió del aula. Caminó por los pasillos y notó, con horror creciente, que nadie la empujaba, nadie la chocaba, nadie siquiera la veía. En un mundo lleno de personas, estaba completamente sola. Decidió volver a casa para revisar cualquier documento que probara su existencia. Abrió cajones, buscó certificados de nacimiento, diplomas, fotos, pero uno a uno, todos los objetos que deberían contener su nombre o su imagen parecían haber desaparecido como si alguien hubiera borrado cada huella de su vida. Las fotos familiares estaban intactas, excepto por un detalle. Ella no aparecía en ninguna. Ni siquiera en aquellas en las que recordaba claramente haber estado. Era como si hubiera sido recortada de la historia. Al ver esto, sus manos comenzaron a temblar. No entendía qué estaba sucediendo. ¿Cómo podía haber vivido tantos años, conocido a tantas personas, dejado tantos recuerdos, y aún así no existir para nadie? La idea la golpeó con brutalidad. No estaba muerta. No era un fantasma. Simplemente estaba siendo olvidada en vida. Y si no hacía algo pronto, temía que incluso ella misma terminaría por olvidar quién era. Después del horror de descubrir que su existencia parecía haberse desvanecido para todos, Lucía decidió salir de su casa. Quedarse allí, entre los huecos vacíos donde antes había fotos suyas y recuerdos que ahora parecían ajenos, le producía una sensación de asfixia. Sentía que las paredes la observaban, como si también ellas dudaran de su presencia. Salió a la calle sin un rumbo claro, guiada únicamente por la urgencia de encontrar alguna señal que demostrara que no estaba perdiendo la cordura. Caminó durante horas. Las personas pasaban a su lado sin verla, como sombras que ignoraban la luz. Observó a niños jugando, a parejas discutiendo, a ancianos sentados en las bancas del parque. Todos parecían envueltos en sus propios mundos, sin dejar espacio para que ella formara parte de ellos. Ese aislamiento involuntario comenzaba a hacer mella en su mente. Se preguntaba si era real, si todo lo que recordaba había sido una ilusión construida por su propio deseo de pertenecer. En un momento de desesperación, entró en una pequeña papelería de barrio. Al cruzar la puerta, un olor familiar a papel viejo y tinta le trajo un leve consuelo. Caminó entre los estantes llenos de cuadernos, lápices y carpetas, recordando cómo solía perderse allí después de la escuela para comprar materiales de dibujo. Era uno de sus lugares favoritos, o al menos eso creía. Porque apenas intentó pedir ayuda al dependiente, él pasó a su lado como si fuese parte del mobiliario.
Fue allí, en medio de aquel silencio ignorado, cuando vio algo que la obligó a detenerse. Un cuaderno espiral de tapas duras, con una esquina desgastada, sobresalía ligeramente de una pila desordenada. Lo reconoció al instante sin saber por qué. Tomó el cuaderno entre sus manos, sintiendo la textura áspera del cartón, y lo abrió con cuidado. Las primeras páginas estaban llenas de garabatos infantiles, soles grandes y amarillos, casas torcidas, árboles con manchones verdes. Dibujos comunes, sin firma. Pero al pasar a la cuarta página, su corazón dio un vuelco. Allí, trazado con líneas torpes pero llenas de intención, había un retrato suyo. Un dibujo de su rostro, ligeramente desproporcionado, pero inconfundible. Su cabello ondulado, sus ojos grandes, incluso su lunar en la mejilla izquierda. Todo estaba allí. Debajo del dibujo había un nombre escrito con lápiz: Damián. Lucía sintió que se le aflojaban las piernas. Se sostuvo del estante más cercano para no caer. Ese dibujo era la primera prueba tangible de su existencia que había encontrado desde que todo comenzó. Alguien la había visto, alguien la había recordado, alguien había pensado en ella lo suficiente como para dibujarla. Pero, ¿quién era Damián? Buscó en su memoria. Intentó encontrar ese nombre entre los rostros y voces de su pasado, pero era como tratar de ver a través de una ventana empañada. Recordaba fragmentos vagos, sensaciones difusas, una presencia cálida, pero nada concreto. Mientras más intentaba forzar el recuerdo, más se desvanecía en su mente, como si una neblina interna cubriera cualquier pista. Volvió a observar el dibujo, examinando cada línea como si pudiera hablarle. Era un retrato hecho con cariño. No era casual. No era un garabato más. Alguien la había visto realmente, la había mirado con atención, había querido conservar su imagen. Ese pensamiento le trajo un rastro de esperanza, pequeño pero suficiente para mantenerla en pie. Guardó el cuaderno en su mochila, consciente de que podía ser la clave para descubrir qué estaba sucediendo. Había una sola certeza en medio de la confusión. Si su vida estaba siendo borrada, ese cuaderno era el único rastro que se negaba a desaparecer. Mientras salía de la papelería, una pregunta la perseguía como un eco. ¿Por qué Damián la recordaba cuando todos los demás la habían olvidado? Y más inquietante aún, ¿dónde podía encontrarlo? Con el cuaderno en su mochila y el nombre Damián grabado en su mente, Lucía caminó por las calles con una mezcla de ansiedad y esperanza. Después de horas de sentirse invisible, de ser ignorada incluso por quienes habían sido su mundo, la idea de que alguien pudiera recordarla era como un hilo luminoso en medio de la oscuridad. No sabía quién era ese muchacho, no sabía por qué la había dibujado, pero estaba segura de algo. Él era la clave. El recuerdo apareció primero como una imagen borrosa, la fachada de una librería antigua, con un letrero de madera y letras doradas despintadas. Luz de otoño, decía el cartel. No estaba segura de por qué ese lugar surgía en su mente, pero había aprendido que, en su situación, los instintos eran lo único fiable que le quedaba. Así que se dirigió hacia allí. La librería estaba en una calle lateral, escondida entre un café viejo y una tienda de antigüedades. Al acercarse, notó el sonido tenue de páginas pasando, una campanilla que sonaba cada vez que alguien entraba y un aroma mezcla de madera y libros envejecidos. Al cruzar la puerta, un escalofrío la recorrió. Por primera vez en horas, alguien levantó la mirada hacia ella. Era un muchacho de unos 18 o 19 años, de cabello oscuro y ojos cálidos, sentado detrás del mostrador. En el instante en que sus miradas se encontraron, sus cejas se alzaron ligeramente, como si la viera después de mucho tiempo. Lucía, susurró. Fue tan inesperado que ella dio un paso atrás. Él la había reconocido. Su nombre había sido pronunciado con naturalidad, con familiaridad, como si fuera lo más normal del mundo. Nadie la había nombrado desde que comenzó la pesadilla. Sentir que una voz humana articulaba su nombre produjo en ella una mezcla de alivio y lágrimas contenidas. ¿Tú, me ves?, preguntó con la voz temblorosa. Claro que te veo, respondió él, como si la pregunta fuera extraña. ¿Por qué no habría de verte? Lucía sintió que los ojos se le empañaban. Se acercó lentamente, como temiendo que ese instante se rompiera si se apresuraba demasiado. Todos me ignoran, logró decir. Nadie me reconoce. Mi madre no me habló, mis amigos tampoco. Es como si no existiera. Damián la miró con compasión, con una tristeza que parecía venir de muy adentro. Lo sé, dijo. Lo he visto antes. Ella lo observó, incapaz de comprender. Él respiró hondo, como preparándose para contar algo que llevaba tiempo guardando. He soñado contigo durante años, Lucía. Sueños extraños, repetitivos. En ellos siempre apareces tú,
y una sensación horrible de que vas a desaparecer. En cada sueño, intento alcanzarte antes de que te desvanezcas. Pero nunca llego a tiempo. Lucía sintió un escalofrío. La forma en que hablaba no era la de alguien sorprendido por verla, sino la de alguien que ya sabía que algo estaba mal. Como si la estuviera esperando. ¿Cómo sabes mi nombre?, preguntó, aferrándose a la lógica. Porque te conozco, respondió él sin dudar. No sé cómo explicarlo. No recuerdo cuándo te conocí, pero sé quién eres. Sé que eres real. Sacó algo de debajo del mostrador. Era otro dibujo, más reciente, más detallado que el del cuaderno infantil. Era ella. Con su expresión seria, con su cabello recogido, con su mirada que siempre mezclaba curiosidad y melancolía. Te dibujo desde que tengo memoria, confesó. Cada vez que sueño contigo, intento plasmarlo. Como si temiera olvidarte. Lucía sintió que una fuerza invisible estrujaba su pecho. Alguien había luchado por recordarla incluso antes de que el mundo la olvidara. Alguien que no podía explicar por qué, pero que nunca dejó de verla. Cuando intentó hablar, su voz salió apenas como un susurro. ¿Por qué tú, y solo tú? Damián bajó la mirada, pensativo. No lo sé todavía, pero sí sé que lo que te está pasando no es casualidad. Y si el mundo te olvidó, significa que yo soy quien debe ayudarte a recuperarlo. Lucía no sabía si debía sentir esperanza o miedo. Pero por primera vez desde que su realidad se desmoronó, ya no estaba sola. Lucía y Damián se quedaron en la pequeña librería durante largo rato, refugiados entre estantes repletos de historias que parecían observarlos desde sus lomos gastados. Afuera, el mundo seguía su ritmo indiferente. Personas caminando, autos pasando, conversaciones llenando el aire. Pero allí dentro, bajo la cálida luz amarillenta de una lámpara antigua, se estaba gestando una verdad inquietante, algo que ninguno de los dos sabía cómo enfrentar. Después de escuchar todo lo que Lucía había vivido ese día, Damián permaneció en silencio, como si buscara las palabras correctas. Lucía, por su parte, estaba sentada frente a él, abrazándose a sí misma, luchando contra el frío invisible que había sentido desde que el mundo la dejó de ver. Era evidente que necesitaba respuestas. Incluso versiones incompletas. Incluso mentiras piadosas. Cualquier cosa era mejor que la incertidumbre que la estaba desgarrando por dentro. Fue entonces cuando Damián habló, con una voz suave pero cargada de una extraña convicción. Lo que te está pasando no es normal. No es natural, Lucía. Ella frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Damián se inclinó un poco hacia adelante, como si temiera que las paredes pudieran escucharlos. He intentado ignorarlo durante años, ¿sabes?, confesó. Los sueños, las visiones, la sensación de que había alguien que debía recordar pase lo que pase. Pero últimamente, todo se volvió más claro. Como si algo estuviera forzando a la gente a olvidarte. Lucía sintió un nudo en el estómago. Eso no tiene sentido, Damián. No puedo desaparecer solo porque sí. No puedo ser borrada por una fuerza invisible. Tal vez sí, respondió él, sin perder la calma. La forma serena en que lo dijo la desconcertó profundamente. Damián tomó aire. He leído sobre cosas así, añadió, señalando los libros a su alrededor. No hablo de magia ni de fantasmas, sino de fenómenos psicológicos colectivos. De memorias compartidas que se reprimen. De traumas que la gente olvida a propósito. Incluso hay teorías que dicen que la mente humana puede alterar su percepción para protegerse a sí misma o para borrar lo que le causa demasiado dolor. Lucía negó con la cabeza. ¿Estás diciendo que la gente me olvidó porque recordarme les dolía? Digo que es posible, respondió él, con cautela. Que hay algo en ti, algo en tu historia, que la ciudad decidió enterrar. Algo que todos compartieron, incluso sin saberlo. Y ahora, ese olvido colectivo te está borrando a ti también. La idea era tan perturbadora como ilógica. Pero también era la única explicación que se acercaba mínimamente a lo que estaba viviendo. Pero yo no he hecho nada malo, susurró Lucía, como si necesitara convencerse a sí misma. Lo sé, dijo Damián, sin dudar. Y justamente por eso creo que esto no es castigo. Es consecuencia de algo que nadie quiso enfrentar. Algo que te involucra a ti, pero que va más allá de ti. Lucía sintió que el aire se espesaba. ¿Y qué tiene que ver contigo?, preguntó. ¿Por qué tú sí me recuerdas? El muchacho bajó la mirada, incómodo. Eso es lo que no entiendo del todo. Pero tengo una teoría. Es imposible, tal vez absurda. Pero no tengo otra. Lucía tragó saliva. Dímela. Damián levantó la vista, y en sus ojos había una mezcla extraña de miedo y certeza. Creo que mis sueños no eran sueños. Creo que eran recuerdos. Pero no recuerdos pasados,
sino futuros. Momentos que todavía no han ocurrido. Momentos en los que yo ya sabía que ibas a desaparecer. El silencio que siguió fue tan intenso que se podía escuchar el crujido del piso bajo sus pies. Lucía, continuó, si tú estás siendo borrada porque todos decidieron olvidarte, entonces yo estoy aquí porque fui el único que decidió recordarte antes de que todo esto empezara. Como si algo me hubiera elegido para eso. Lucía se llevó las manos al pecho. Sentía miedo, dudas, incredulidad. Pero también algo más inquietante. Algo en sus palabras resonaba dentro de ella, como una verdad que aún no tenía forma. Lo que te está pasando, concluyó Damián, no puede explicarse con lo que conocemos. Y por eso, debemos buscar la verdad juntos. Aunque esa verdad no sea de este mundo. Por primera vez, Lucía sintió que había algo más grande detrás de su desaparición. Algo que comenzaba a despertar. La teoría de Damián dejó a Lucía con más preguntas que respuestas, pero también con una sensación nueva: dirección. Por primera vez desde que despertó en un mundo que la negaba, tenía un camino por seguir. Si lo que decía era cierto, si realmente existía un trauma colectivo que la ciudad había enterrado, entonces en algún rincón de su pasado debía haber una pieza perdida, un recuerdo olvidado que explicara aquella desaparición progresiva. Esa idea, sin embargo, no la consolaba. Le provocaba una mezcla de nostalgia y temor, como si su propia memoria fuera un lago oscuro en el que debía sumergirse aunque no supiera qué criatura dormía en el fondo. Damián la llevó a la parte trasera de la librería, donde una mesa de madera estaba cubierta de libros viejos, periódicos amarillentos y recortes de noticias. Había estado buscando respuestas mucho antes de que Lucía llegara, y eso la inquietó aún más. ¿Cuánto tiempo llevaba él esperando este momento? Si hay algo que la ciudad decidió olvidar, explicó él, debe haber quedado algún rastro. Siempre queda algo. Un vacío, una contradicción, un silencio en medio del ruido. Comenzaron a revisar los periódicos locales de los últimos años. Al principio, no encontraron nada extraño. Noticias de eventos escolares, cambios en la alcaldía, ferias, accidentes menores, pero nada que mencionara a Lucía, a su familia o a algo que pudiera estar conectado con su desaparición. Hasta que uno de los recortes llamó su atención. Era una nota breve, apenas un párrafo perdido en una esquina de una página. La fecha pertenecía a 5 años atrás. El titular decía: menor desaparecida tras accidente en el Puente Viejo. Lucía sintió que su pecho se encogía sin comprender por qué. ¿La conocías?, preguntó Damián, acercándose para leer junto a ella. Lucía negó con la cabeza, pero no estaba segura. Había un escalofrío en su nuca, un desasosiego que no podía explicar. Algo en su cuerpo reaccionaba, como si su memoria se agitara en lo profundo, intentando emerger. El artículo mencionaba a una niña llamada Alma, de 9 años, que había desaparecido cerca del Puente Viejo al caer al río durante un accidente. La nota terminaba diciendo que nunca encontraron su cuerpo y que las autoridades habían declarado la búsqueda como inconclusa. Esto me resulta familiar, susurró Lucía. Damián la observó fijamente. ¿Cómo? Ella cerró los ojos, intentando concentrarse. Y entonces, como una chispa en la oscuridad, un recuerdo fragmentado comenzó a abrirse paso. Vio agua. Vio llanto. Vio una mano pequeña aferrándose a la suya. Y luego, un grito. Estuve allí, dijo finalmente, abriendo los ojos con sobresalto. Estuve en el puente ese día. Las palabras salieron solas, sin filtros. Y al pronunciarlas, más imágenes desgarradas aparecieron. La baranda rota, la sensación de frío húmedo en los brazos, el llanto desesperado de la niña y la constante repetición de un nombre. Lucía. La niña la llamaba. Era la primera confirmación de que su vida estaba entrelazada con algo mucho más profundo que un simple olvido. Damián apoyó una mano sobre la mesa. Esto cambia todo. Si tú estabas allí, si tuviste algo que ver con el accidente, entonces ese día fue un punto de quiebre. Lucía retrocedió un paso. Pero yo no recuerdo qué pasó después. No recuerdo cómo terminó. No recuerdo si la salvé, si fallé. Esa última palabra le desgarró el pecho. Damián tomó aire. Tal vez eso es justamente lo que toda la ciudad eligió olvidar. Tal vez tú quedaste marcada por algo que nadie quiso enfrentar. Lucía se cubrió el rostro con las manos. Cada recuerdo parcial que regresaba parecía traer consigo una carga emocional tan intensa que era difícil sostenerla. Pero sabía que debía seguir, que aún había algo más. Algo más grave. ¿Sí, todo empezó ese día?, preguntó. ¿Y si la gente me olvidó porque recordarme duele demasiado? El silencio de Damián fue una respuesta en sí misma. Ella lo miró con los ojos vidriosos. Damián, ¿y si yo también estoy comenzando a olvidarme?
Él se acercó y afirmó con firmeza. Entonces encontraremos la verdad antes de que eso pase. No dejaré que desaparezcas. Y en ese instante, por primera vez, Lucía entendió que el olvido no era un accidente. Era una herida profunda. Una herida que estaba empezando a sangrar otra vez. Después de descubrir el recorte sobre la niña desaparecida y de que un recuerdo fragmentado irrumpiera en la mente de Lucía, algo cambió dentro de ella. La sensación de vacío que la había acompañado desde la mañana seguía allí, pero ahora estaba cargada de una inquietud nueva, la certeza de que sus recuerdos no estaban perdidos, sino sepultados. Y si querían descubrir la verdad antes de que el mundo terminara de borrarla, debían regresar al origen de todo. El puente viejo. Damián insistió en acompañarla, y ella no tuvo fuerzas para negarse. Caminaban en silencio, cada paso resonando en un camino que parecía volverse más estrecho y más frío conforme se acercaban. El paisaje se transformaba gradualmente, menos casas, menos ruido, más viento. El río, ancho y oscuro, se escuchaba incluso antes de llegar. Cuando finalmente vieron el puente, Lucía sintió como un nudo le arrebataba el aire. No era como lo recordaba, aunque en realidad no podría haber explicado cómo lo recordaba. Era un puente de madera desgastada, con barandas rotas, cubierto por una capa de musgo y rodeado por una niebla tenue que lo hacía parecer más antiguo de lo que era. Viejo, sí, pero también cargado de un peso invisible, como si guardara secretos demasiado pesados para su estructura frágil. Lucía se detuvo a unos metros, paralizada. Algo dentro de ella gritaba, rehusándose a avanzar. Damián la miró con preocupación. ¿Estás bien? Aquí fue, susurró ella. Aquí empezó todo. Se aferró a su propio brazo, temblando. El viento soplaba fuerte, como si quisiera empujarla hacia atrás, alejándola del borde. Pero había otra fuerza, igual de poderosa, que la atraía. Un eco antiguo, una voz infantil que su corazón parecía reconocer. ¿Lucía? La escuchó. No en el aire, sino dentro de su mente. Un susurro, un lamento, un llamado. La escuché, dijo ella, retrocediendo un paso. Damián, escuché su voz. Él asintió con gravedad. Entonces estás recordando. Significa que vamos en la dirección correcta. Lucía tragó saliva. ¿Y si no estoy lista? No estarlo, respondió él, no cambiará lo que pasó. Pero enfrentarlo sí puede cambiar lo que pase ahora. Respiró hondo, reuniendo valor. Juntos caminaron hacia la mitad del puente. El crujido de la madera bajo sus pies la hizo estremecerse, pero también despertó otra chispa de memoria. Una niña pequeña. Cabello negro. Ropa mojada. Gritos. Un resbalón. Un mano que se soltó. Estaba conmigo, dijo Lucía, con voz temblorosa. Alma, era mi vecina. Yo la cuidaba a veces cuando su mamá trabajaba. Ese día, ella quiso jugar cerca del puente. Yo, la seguí. Los recuerdos llegaron como golpes de agua fría. Su respiración se aceleró. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Ella cayó, continuó. Y yo, traté de agarrarla. Lo hice. Pero sus manos temblaron como si aún sintieran los dedos pequeños aferrándose a los suyos. La solté, susurró, con un dolor que le atravesó el pecho. Damián, la solté. El llanto estalló entonces, desgarrador. Como si por años hubiera estado contenido, atrapado detrás de una barrera invisible que por fin se rompía. Damián la sostuvo antes de que sus rodillas cedieran. No fue tu culpa, dijo él con voz firme, apretándola contra su pecho. Eras una niña. Fue un accidente. Pero Lucía negó con la cabeza, incapaz de aceptar consuelo. Porque ahora entendía algo aún peor. La ciudad lo sabía, murmuró entre sollozos. Todos sabían que yo estuve allí. Todos supieron que fallé. Y todos decidieron olvidarlo. Decidieron olvidarme, a mí. Damián sintió un escalofrío. No era solo un olvido. Era una condena silenciosa. Lucía levantó la vista hacia el río. El agua parecía moverse con un murmullo extraño, casi humano. Pero, ¿por qué ahora?, preguntó. ¿Por qué volver a recordarlo? ¿Por qué están borrándome del todo? El puente crujió. El viento silbó. Y Damián, con una expresión tensa, respondió. Lucía, porque los recuerdos que se entierran siempre vuelven. Y esta vez, algo más que la ciudad te está llamando. El amanecer sobre el pequeño pueblo llega cargado de un silencio tenso, casi insoportable. Después de semanas de dudas, descubrimientos y confrontaciones fallidas, Lucía y Mateo se encuentran en el punto más crítico de su búsqueda.
Ambos sienten que están peligrosamente cerca de revelar la verdad sobre el pasado de ella, pero también son conscientes de que cada paso adelante parece atraer nuevas sombras, nuevas amenazas y enemigos que preferirían mantener ese pasado completamente enterrado. La parte 7 comienza con Lucía despertando sobresaltada por un sueño inquietante. En él, una niña pequeña corría por un bosque oscuro mientras voces desconocidas la llamaban. Era un recuerdo fragmentado, pero mucho más nítido que los anteriores. Esta vez, la niña llevaba en la mano un objeto, un colgante de plata con un símbolo grabado. Cuando Lucía despierta, su respiración es agitada, pero hay algo diferente, un hilo de memoria se ha unido a otro, y las piezas comienzan a encajar. Esa imagen del colgante le resulta familiar, como si lo hubiera visto antes, aunque no sabe dónde. Mateo nota su inquietud. Él, que desde el inicio ha sido el único dispuesto a creer en ella incluso cuando los demás la consideraban inestable o peligrosa, la observa con preocupación. Lucía le describe el sueño con precisión, y Mateo inmediatamente recuerda algo, un antiguo expediente que encontró días atrás, uno marcado con el mismo símbolo. Era un archivo que había pertenecido al difunto padre de Lucía, un hombre cuya reputación en el pueblo había quedado manchada por rumores y acusaciones injustas. Convencidos de que este símbolo es más que una coincidencia, ambos deciden regresar a la vieja casa del padre de Lucía para revisar el expediente completo. Pero hacerlo significa ir en contra de las advertencias que recibieron y enfrentarse al hombre más poderoso y temido del pueblo, don Rafael, quien ha estado moviendo hilos desde las sombras para detenerlos. Al llegar a la casa, encuentran la puerta entreabierta. Alguien ha estado allí antes. El interior está revuelto, como si hubieran buscado algo con desesperación. Lucía siente un escalofrío al comprender que no solo están siendo observados, sino que quien sea que intenta silenciar la historia lo está haciendo con una urgencia peligrosa. Entre los papeles tirados, Mateo encuentra una libreta vieja que no había visto la primera vez. Está dañada, pero en su interior aparece una frase que congela a ambos. Si algo me pasa, es porque descubrí quién la quiere desaparecer. La letra es del padre de Lucía. El mensaje fue escrito días antes de su muerte. La implicación es devastadora. La muerte no fue un accidente, como todos dijeron, sino algo provocado para ocultar una verdad mucho mayor. Mientras revisan las últimas páginas, encuentran también una fotografía. Una niña sosteniendo el colgante plateado del sueño de Lucía. La niña es ella, y a su lado aparece su padre y otra figura borrosa, deliberadamente tachada. Al intentar leer un nombre escrito detrás de la foto, escuchan pasos acercándose desde el exterior. El miedo se apodera de ambos. La verdad está ahí, a centímetros, pero también el peligro. Lucía comprende que seguir adelante requerirá pagar un precio. Alguien no permitirá que esa verdad salga a la luz sin consecuencias. Y en ese instante, mientras el pomo de la puerta comienza a girar, ella toma la decisión que cambiará el rumbo de la historia. No huirá más. La parte 7 cierra con esa tensión máxima, prometiendo que el siguiente capítulo pondrá a prueba su valentía, su relación con Mateo y su capacidad para enfrentar la oscuridad que le arrebataron años de su vida. Después del terror silencioso en la casa del padre de Lucía, el peligro ya no es solo una idea, es tangible. La sombra del pasado lo sigue, un enemigo invisible que parece estar siempre un paso adelante, manipulando recuerdos, espacios y personas para proteger un secreto que la ciudad entera ha preferido olvidar. Lucía y Damián saben que, para recuperar su identidad completa y detener el olvido que la consume, deben enfrentar lo que todos han enterrado, la verdad sobre aquel accidente y la culpa colectiva que lo acompañó. Todo comienza con la revisión de los documentos y la libreta que perteneció al padre de Lucía. Entre notas dispersas, diarios y recortes, descubren detalles que jamás se habían hecho públicos. Su padre había investigado un accidente ocurrido 5 años atrás en el Puente Viejo, donde Alma, la niña del vecindario, cayó al río. Lo que todos habían asumido como un accidente fortuito, según los escritos, había sido, en realidad, un conjunto de circunstancias manipuladas. La baranda estaba debilitada intencionalmente y ciertos adultos presentes en el lugar habían hecho nada para prevenir la caída. Las notas también mencionaban cómo el pueblo, en su intento de protegerse a sí mismo del remordimiento, había decidido reprimir cualquier recuerdo relacionado con Lucía, quien se encontraba allí y había tratado de salvar a Alma. La ciudad había creado, sin saberlo, la sombra del olvido que ahora amenaza con borrarla por completo. Lucía se detiene en un párrafo que describe la reacción de la comunidad tras el accidente. La escritora, su padre, explica que Lucía no solo había sido víctima de la tragedia, sino también de un mecanismo colectivo de protección emocional. Los adultos, abrumados por culpa y miedo, habían escogido olvidar.
Incluso los amigos y familiares de Lucía habían participado en esa negación consciente o inconsciente. La idea de que todos deliberadamente decidieran borrar su existencia la golpea con fuerza. La ira y el dolor la hacen temblar, pero también despiertan en ella un impulso inquebrantable. Debe ser recordada. Damián observa cada detalle con cuidado. Su función no es solo acompañarla, sino también anclarla a la realidad mientras las piezas del pasado caen una tras otra. Él comprende que el olvido no es accidental ni sobrenatural en el sentido simple, es el resultado de una negación colectiva, una sombra emocional que toma forma y fuerza con la indiferencia de quienes deberían haberla protegido. Cada acto de olvido alimenta esa sombra, cada silencio es una daga que amenaza con consumirla para siempre. Mientras Lucía lee más notas, encuentra evidencia de que su propia intervención en el accidente fue decisiva. Había salvado la vida de Alma en el último instante, pero la manera en que los adultos interpretaron su acción la convirtió en un blanco de culpa colectiva. Ella había sido, en sus ojos, una amenaza al equilibrio de una verdad que nadie quería aceptar, que el dolor compartido del pueblo había creado un sacrificio emocional, y ese sacrificio era ella. La gravedad de lo que descubre no la paraliza, al contrario, le da un sentido claro de misión. La sombra del olvido puede ser poderosa, pero también vulnerable. Depende de la indiferencia de los demás. Si alguien logra confrontar la verdad, si alguien se atreve a recordar, la sombra puede perder fuerza. Y ahí es donde Damián se convierte en la clave. Él es el único que nunca dejó de creer en ella, el único que puede mantener el hilo de su existencia intacto. El capítulo culmina con Lucía comprendiendo plenamente la magnitud de la situación. El olvido que la amenaza no es natural, no es simple azar. Es un reflejo de la negación, la culpa y el miedo colectivo. Para sobrevivir, debe enfrentar la verdad enterrada, y para eso necesitará la ayuda de Damián, quien no solo cree en ella, sino que está dispuesto a luchar para que el mundo también lo haga. Mientras el sol se oculta tras el horizonte, Lucía cierra la libreta de su padre con determinación. Sabe que enfrentar a la ciudad será doloroso y que la verdad podría romper muchas barreras, pero también entiende que no hay otra opción. Para existir, debe ser recordada, y para ser recordada, la sombra debe ser desafiada. Por primera vez en años, la incertidumbre deja paso a la resolución, está lista para la confrontación final. Después de descubrir la verdad enterrada, Lucía se encuentra en un punto crítico. La sombra del olvido que la había perseguido desde que despertó en un mundo que la negaba ahora se siente más fuerte que nunca. Cada día que pasa, más personas parecen apartar la mirada, y cada silencio colectivo la acerca peligrosamente a la desaparición total. Sin embargo, con Damián a su lado, empieza a comprender que la solución no depende solo de ella, sino de una acción decidida. Debe confrontar a la ciudad, obligar a todos a enfrentar la verdad que han enterrado durante años. La parte 9 comienza con Lucía y Damián recorriendo las calles vacías de la ciudad al amanecer. Todo parece normal desde lejos, pero Lucía siente que las miradas invisibles de quienes la han olvidado la acechan. Cada paso que da es una batalla contra la sombra que amenaza con consumirla. Sus manos tiemblan mientras sostiene el cuaderno y los documentos que contienen la evidencia de lo sucedido aquel fatídico día en el Puente Viejo. Sabe que no solo tiene que demostrar su existencia, debe exponer la verdad sobre la tragedia de Alma, un acto que pondrá a prueba la moral y la memoria de toda la comunidad. Al llegar a la plaza central, Lucía se detiene y observa a las pocas personas que comienzan a aparecer, vecinos, comerciantes, conocidos de su infancia. La sensación de invisibilidad que la había acompañado por tanto tiempo se intensifica. Ella se dirige a ellos con voz firme, tratando de romper el velo del olvido. Al principio, nadie reacciona. Los murmullos de incomodidad y la confusión reflejan la negación colectiva, el miedo a enfrentarse a recuerdos dolorosos que todos preferirían enterrar. Pero Damián permanece a su lado, sosteniéndole la mano y recordándole que no está sola. Lucía comienza a relatar los hechos, cómo estuvo presente en el accidente, cómo intentó salvar a Alma y cómo la culpa colectiva del pueblo la llevó a ser olvidada. Su narración es intensa, cargada de emociones, y aunque al principio algunos desvían la mirada o se tapan los oídos, poco a poco las voces empiezan a escucharlas. Algunos recuerdos enterrados comienzan a emerger, pequeños fragmentos de culpa y nostalgia que, hasta ese momento, habían permanecido reprimidos. La sombra del olvido tiembla ante la fuerza de la verdad. En ese momento, Lucía se enfrenta a una decisión crucial. Podría optar por retroceder, por retirarse y permitir que la sombra la consuma lentamente para evitar el dolor y la confrontación. Pero la idea de desaparecer sin dejar rastro es insoportable. Su determinación se fortalece. Comprende que su existencia depende de que alguien recuerde, y que el precio de la verdad puede ser alto, pero necesario.
Damián le ofrece apoyo silencioso, recordándole que él ha mantenido su memoria intacta durante todo este tiempo y que no permitirá que la sombra gane. El clímax de la parte 9 ocurre cuando Lucía, con la voz temblorosa pero firme, llama a cada persona por su nombre, relatando recuerdos específicos que solo ellos podrían reconocer. Poco a poco, los vecinos comienzan a verla, a reconocerla. La sombra del olvido, que se había fortalecido con cada mirada esquiva y cada silencio, empieza a perder fuerza. La emoción y el arrepentimiento colectivo permiten que Lucía recupere su lugar en el mundo, demostrando que la existencia no depende únicamente de la memoria individual, sino de la voluntad colectiva de reconocer la verdad. Finalmente, mientras el sol se eleva sobre la ciudad, Lucía y Damián se miran con alivio y esperanza. Han logrado lo imposible, romper la barrera del olvido y restaurar la memoria colectiva. Sin embargo, Lucía entiende que la verdadera batalla no termina aquí. La sombra puede regresar si la ciudad vuelve a ignorar la verdad, pero ahora tiene algo más poderoso, alguien que cree en ella incondicionalmente. La parte 9 termina con Lucía tomando una decisión definitiva: afrontar la verdad siempre, sin importar el dolor, y mantener su existencia viva en la memoria de aquellos que la rodean, apoyada por la única persona que nunca dudó de ella. La ciudad despertaba lentamente, bañada por los primeros rayos del sol, cuando Lucía comprendió que la verdadera prueba no había terminado, sino que recién comenzaba. Después de enfrentar a la comunidad y obligar a todos a confrontar la verdad enterrada, la sombra del olvido había perdido fuerza, pero su permanencia dependía de mantener viva la memoria colectiva. Lucía entendió que su existencia no podía depender solo de ella misma, necesitaba que otros la recordaran, que la historia que había sido silenciada fuera contada y aceptada. La mañana comenzó con un silencio inusual en la plaza central. Los vecinos, aún con la confusión del pasado reciente, comenzaban a mirar a Lucía de manera diferente. Sus rostros reflejaban sorpresa, culpa y finalmente reconocimiento. Cada mirada que la encontraba era un hilo que reconstruía su existencia, cada susurro de "te recordamos" reforzaba su presencia. Lucía sentía como el vacío que la había acompañado por días y semanas se llenaba lentamente de vida y pertenencia. Por primera vez en mucho tiempo, podía respirar sin el peso del olvido. Damián permanecía a su lado, observando cada reacción, asegurándose de que la conexión entre Lucía y la ciudad se fortaleciera. Su papel no era solo de apoyo emocional, era el ancla que impedía que la sombra del olvido reapareciera. Él recordaba cada gesto, cada palabra, cada recuerdo compartido entre ellos, y al mantener su fe inquebrantable, le daba a Lucía la certeza de que no estaba sola, de que había alguien dispuesto a luchar junto a ella, incluso cuando el mundo parecía querer borrarla. La historia de Lucía, de la caída de Alma y del accidente en el Puente Viejo se compartió poco a poco. Los adultos admitieron su culpa, los vecinos reconocieron su participación en la negación y la represión de los recuerdos. La confesión colectiva fue dolorosa, pero también liberadora. La ciudad había creado la sombra del olvido como mecanismo de defensa, pero ahora que la verdad estaba al descubierto, la carga emocional podía ser transformada en comprensión y empatía. Lucía comprendió que no se trataba solo de su existencia individual, sino de la responsabilidad colectiva de mantener viva la memoria de los eventos y de las personas que los protagonizaron. Mientras el día avanzaba, Lucía comenzó a reconstruir su vida entre quienes la recordaban. Cada conversación, cada encuentro, cada gesto de reconocimiento era un ladrillo que reforzaba su identidad y su lugar en el mundo. Ya no estaba sola. Había recuperado su existencia gracias a Damián y a la voluntad de la comunidad de enfrentar la verdad. El miedo al olvido disminuyó, reemplazado por una sensación de pertenencia y fuerza renovada. El clímax emocional de la historia llega cuando Lucía y Damián se encuentran nuevamente en el Puente Viejo, lugar donde todo había comenzado. Ahora, el puente no es un símbolo de culpa o pérdida, sino un monumento al recuerdo y a la resiliencia. Lucía sostiene en sus manos el colgante de plata que había aparecido en sus sueños y recuerdos, un símbolo de la conexión entre pasado y presente. Ella comprende que el olvido puede amenazar su existencia, pero mientras haya alguien dispuesto a creer en ella, mientras haya memoria y verdad, siempre podrá renacer. El cierre de la historia es un renacer simbólico. Lucía mira el horizonte con determinación y gratitud, sabiendo que la vida no se mide solo por el recuerdo propio, sino por la huella que deja en quienes nos rodean. Damián sonríe a su lado, un testigo silencioso de su lucha y su victoria. La ciudad, aunque marcada por la culpa, comienza a sanar. Las relaciones rotas por el miedo y la negación se reconstruyen lentamente, y la sombra del olvido pierde su poder frente a la fuerza del amor, la fe y la memoria compartida. En los últimos momentos, Lucía comprende que el mundo puede intentar borrarla,
pero mientras exista alguien que cree en ella, mientras exista alguien que la recuerde, ella siempre tendrá un lugar. La historia cierra con un mensaje poderoso. La memoria y la fe de los demás son a veces el único ancla que nos mantiene vivos, incluso cuando todos los demás nos han olvidado. Lucía ha dejado de ser una víctima del olvido para convertirse en símbolo de resiliencia y esperanza, mostrando que creer en alguien puede ser la fuerza que desafía incluso al tiempo y la indiferencia.